¿no? Bueno, pues entonces todo esto se trata en este libro de Economía, Poder y Megaproyectos, que me parece fundamental, y entonces la burbuja inmobiliaria lo he actualizado ahora también para la Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas, sacando un libro que ya está entregado, Patrimonio Inmobiliario y Balance Nacional, desde el último decenio, para recapitular todo eso. Es un libro estadístico. Y ya para terminar, pues quería acabar con el territorio. Entonces, vamos, en 2007 también he publicado el 150 aniversario de la Comisión de Estadística del Reino de España. Hizo el INE pues unas jornadas donde acudió el Instituto Geográfico, también la Dirección General del Instituto Catastral, ahora estadística, etcétera, para conmemorarlo. Y entonces en un libro pues me pidieron que participara, y entonces hice este trabajo sobre geografía, metrología y estadística, tomando un texto anterior que tenía yo, porque la verdad es que entonces en la Comisión de Estadística hace 150 años pues se creó para coordinar la información del Reino de España, el conocimiento del Reino de España, se decía, y porque había una dispersión de competencias tremenda. Entonces eso había que coordinarlo, y entonces un poco lo que yo acabé señalando, porque todo eso dio lugar al Instituto Geográfico y Estadístico de España, cuyo primer presidente fue Ibáñez Ibero. Entonces a la vez fue el único presidente español del Comité del Buró de Pesas y Medidas que tiene lugar en París, y asistió a la firma de la Convención del Metro. Entonces estaban metrología, geografía y estadística unidos, es decir, el rigor de las medidas estaba unido con los numeritos que ahora salen descolgados por el Instituto de Estadística, pasando del rigor de las medidas. Entonces, mientras que el Instituto de Metrología pues fue aparte, claro, por ahí a calibrar termómetros y balanzas y cosas, pero claro, no los agregados de cuentas nacionales. Entonces, después por otra parte, pues la geografía, que encima se segregó de lo catastral, etcétera. Entonces, un poco la cosa es que decía yo que ahora venía como anillo al dedo el tema para coordinar otra vez un poco todo esto que encima en España se ha multiplicado, la diáspora de competencias que me indicaba yo por las 17 autonomías, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero entonces esto simplemente está en relación un poco con también un estudio que es el que he tenido una configuración astral favorable, y entonces he conseguido establecer un convenio en la Escuela de Arquitectura, donde estoy como profesor razón honoris, con el antiguo Ministerio de Medio Ambiente, el área de territorio, para hacer un estudio de la aplicación de la ocupación del suelo en Madrid desde el 56, el 80 y el 2005. ¿Por qué es esto así? Bueno, porque había promovido en su día un trabajo que hicimos sobre la ocupación del suelo en Madrid con la foto aérea del 56 y del 80, y entonces eso pedía a gritos hacía tiempo el actualizar eso, cuando además eso lo hicimos cuando estaban en mantillas los sistemas de información geográfico, prácticamente no existían, fue en el año 84, y entonces ya se establecía una superficiación, claro, de todo, además a nivel municipal, etcétera, a escala 1,25.000, y todo eso salía con todos los datos de superficiaciones, de todos los usos, etcétera, etcétera, sumando a la superficie geográfica, y con un enfoque matricial, que había una ocupación inicial y una ocupación final, claro, en el segundo año, se cruzaban los usos, etcétera. Bien, pues todo esto, claro, ya está actualizado. Ahora voy a simplemente apuntar que respecto a la burbuja inmobiliaria, bueno, pues tenía este trabajo de Juncas que había indicado anteriormente, pues datos un poco de este tipo. Sin más presento, por ejemplo, aquí lo comparo con los auges anteriores, el de los 70, el de los 80 y el de los 90, y vemos sobre todo que lo que caracteriza es el diferencial de precios tan enorme del precio, no es el IPC, los precios al consumo, que se han ido moderando, y sin embargo los precios inmobiliarios han crecido alcanzando un diferencial histórico, porque claro, antes no se producía, antes crecía mucho todo, había mucha inflación, pero lo inmobiliario crecía más o menos como los precios al consumo. Sin embargo, ahora no, y entonces sobre todo si se caracteriza este boom por algo es porque no solo era de precios sino de cantidad.
alcanzando máximos históricos. Ahí vemos en el número de viviendas construidas. Y entonces ahí esto se sintetiza en un gráfico que había preparado sobre el consumo de cemento, que yo creo que es un indicador sintético muy potente, porque la construcción de viviendas y de edificios es colaboradora necesaria del negocio inmobiliario. Hay que recalificar suelos y entonces que eso se pueda convertir en metros cuadrados construidos es colaboradora necesaria después de ese negocio, pero a la vez las infraestructuras son colaboradoras necesarias también de esa construcción y esa edificación nueva y ese negocio. Entonces España ha sido líder europeo, mundial, ¿no? Porque claro, está China, que la ventaja, por ejemplo, en consumo de cemento, pero España ha sido líder en Europa con más de 60 millones de toneladas, lo cual quiere decir que si para obtener hormigón pesa el cemento como un 12%, saldrían como 500 millones de toneladas que han caído sobre el territorio, que como geógrafos pues sabéis que hay 50 millones de hectáreas, entonces por lo tanto caerían unas 10 millones, estas 10 toneladas por hectárea media, lo cual es verdaderamente sobrecogedor, ¿no? Entonces vemos pues cómo el metabolismo monetario es el que arrastra todo este boom inmobiliario, pero a la vez este boom inmobiliario lo que arrastra, claro, no tiene nada de precisamente desmaterializador, sino al contrario, es súper material y lo que hace es requiere unos materiales impresionantes y tiene una incidencia territorial. Entonces, claro, lo que yo digo pues es que en todo el tsunami de liquidez dispuesta a invertirse en ladrillos ha arrastrado, claro, todo este otro tsunami pues de materiales y de incidencia territorial que es, yo creo, interesante estudiar. Y entonces en el caso de Madrid el interés es que lo estamos estudiando junto con el metabolismo. Entonces vemos por lo tanto cómo se ha disparado el metabolismo, vemos pues los requerimientos de materiales hoy día pues como al 6,5% anual que ha crecido en el último quinquenio, es que la variable se duplica cada 11 años, ¿no? Entonces la viabilidad de esto en un mundo físico es que no tiene futuro, ¿no? Entonces este tipo de tendencias, ¿no? Entonces vemos que ya, pero como ya había vaticinado, claro, si cae, no cae por preocupación ecológica ni nada de esto, ¿no? Ni siquiera por la población que no crece casi, ¿no? Como vemos aquí, sino cae, claro, por el propio pulso de la coyuntura económica y cae por estrangulamiento financiero, que era como cabía vaticinar primero, ¿no? Y entonces, bueno, ya el trabajo de ocupación del suelo, sin más lo que quiero decir es que en esa geografía, metrología y estadística, pues lo que me preocupa es que esta sociedad de información lo que nos ha traído es una aquelarre también de cifras discrepantes, entonces muchas de ellas sin respaldo, entonces absurdas, muchas de ellas, entonces nos encontramos que hay un deterioro de esa calidad, entonces salen cifras sin rigor metrológico, es decir, sin ver un poco de qué hay detrás, y entonces por otra parte pues había preocupación territorial, cartográfica, tal, sin cifras, sin rigor metrológico. Entonces en el caso de Madrid pues estamos tratando de que sea en ese sentido modélico, volver un poco a los enfoques de la cartografía clásica y entonces a reproducir la fotointerpretación para ver los márgenes de error, reproducirlo en una hoja con el mismo fotointérprete, con otro fotointérprete diferente, para ver el más menos y entonces ver lo que vamos a presentar, pues cuáles son los márgenes de error que tiene, etcétera, etcétera, y todo esto lo estamos comparando con las otras fuentes, que claro, lo que se ve es un desastre total de las otras fuentes en cuanto al territorio, porque o están sesgadas, son incoherentes, hay mucha chapuza de trabajo que se paga sin más, entonces se realiza sin ese rigor